Libro 4. El legado. En la grieta. La dragona Safira rugió, y los soldados que se encontraban ante ella temblaron, acobardados. ¡Conmigo! Gritó Eragon, mientras levantaba a Brisingr en lo alto, y la sostenía por encima de su cabeza, para que todos la vieran. La hoja de la espada brilló con unos destellos iridiscentes y azulados, desnuda ante la masa de nubes negras que estaba formándose en el oeste. ¡Por los bardenos! Una flecha pasó silbando por su lado, pero Eragon no se inmutó. Los guerreros, reunidos al pie del montón de escombros sobre el cual se encontraban Eragon y Safira, respondieron con un único y ronco bramido. ¡Los bardenos! Y blandiendo sus armas, se lanzaron a la carga corriendo sobre los cascotes de piedra. Eragon se volvió y dio la espalda a sus hombres. Al otro lado del montón de escombros había un amplio patio donde se apiñaban unos 200 soldados del imperio. Por detrás de ellos se elevaba una torre de homenaje alta y oscura, con unas estrechas aspilleras por ventanas y unos torreones cuadrados, el más alto de los cuales estaba iluminado por una luz encendida en su interior. Eragon sabía que en algún punto del interior de esa torre se encontraba Baldur, el gobernador de Belatona, la ciudad que los bardenos habían estado asediando durante muchas horas. Con un grito de guerra, Eragon saltó por encima de los escombros en dirección a los soldados. Al verlo, estos retrocedieron desordenadamente, aunque mantuvieron las lanzas y las picas apuntando hacia el agujero que Safira había abierto en el muro exterior del castillo. Al aterrizar en el suelo, Eragon se torció el tobillo derecho y cayó apoyándose en la rodilla y en la mano con que manejaba la espada. Uno de los soldados aprovechó la oportunidad y saliendo de la formación le tiró su lanza en dirección a la garganta, pero Eragon la desvió con un gesto de la muñeca al tiempo que desenfundaba a Brisingr con una rapidez que ningún ser humano ni elfo hubiera podido seguir. El soldado se quedó boquiabierto y aterrorizado al comprender el error que había cometido. Intentó huir, pero no había tenido tiempo de moverse ni un centímetro, cuando Eragon ya se había lanzado sobre él y le había lanzado una estocada en el vientre. En ese momento, Safira, escupiendo llamaradas azules y amarillas a su alrededor, aterrizó justo detrás de Eragon. El impacto de las patas de la dragona contra el suelo hizo temblar el patio entero, y los pequeños cristales que formaban un mosaico en el suelo delante de la torre del homenaje se desprendieron y salieron volando por el aire, como impulsados por la superficie golpeada de un tambor. Arriba, un par de contraventanas se abrieron y volvieron a cerrarse con un golpe seco. Aria acompañaba a Safira, con el cabello largo y negro ondeando al viento, y azotándole el rostro anguloso. La elfa saltó por encima del montón de escombros. Tenía los brazos y el cuello, al igual que el filo de la espada, manchados de sangre. Cuando aterrizó, solamente se oyó el golpe sordo de la piel de sus zapatos contra la piedra. La presencia de Aria dio ánimos a Eragon. No hubiera preferido a ninguna otra persona al lado de él y de Safira. Aria era la compañera de armas perfecta. Eragon le sonrió, y ella le devolvió la sonrisa con una expresión fiera y jubilosa. En la batalla, su habitual actitud reservada desaparecía, y la elfa mostraba una expresividad que pocas veces se veía en otras situaciones. De repente, una llamarada de fuego azulado se extendió alrededor de ellos, y Eragon se agachó detrás de su escudo para protegerse. Miró por la pequeña abertura del yelmo, y vio que Safira bañaba a los atemorizados soldados en un torrente de llamas que, sin embargo, no les causaba ningún daño. Como respuesta, los arqueros, apostados en las almenas del castillo, lanzaron una andanada de flechas contra Safira. Pero el calor que emanaba de ella era tan intenso que gran parte de las flechas se prendieron en el aire y quedaron convertidas en cenizas. El resto se desvió gracias a la protección mágica con que Eragon había rodeado a la dragona. Solamente una de las flechas impactó con un golpe seco contra el escudo de Eragon y lo melló. 3 de los soldados se vieron engullidos por las llamas y murieron en el acto, sin tener tiempo ni siquiera de gritar. Los demás se habían apiñado en medio del infierno de fuego, y las puntas de sus lanzas desprendían brillantes destellos azulados. A pesar de que Safira se esforzaba, no conseguía ni siquiera chamuscar al grupo de soldados,
así que al final abandonó todo intento y cerró las fauces. El fuego desapareció y el patio quedó sumido en un silencio abrumador. Eragon pensó, al igual que había hecho muchas otras veces, que el responsable del escudo mágico que protegía a los soldados debía de ser un mago hábil y poderoso. ¿Se tratará de Murtagh?, se preguntó. Si es así, ¿por qué no está él y Thorn aquí para defender Belatona? ¿Es que a Galbatorix no le importa conservar el dominio de sus ciudades? Sin perder más tiempo, se lanzó a la carrera y con un único golpe de Brisingr cortó el extremo superior de 12 lanzas con la misma facilidad con que en su juventud segaba los tallos de cebada. Clavó la espada en el soldado que tenía más cerca. Atravesó su cota de malla como si no estuviera hecha más que de una tela fina e hizo fluir un manantial de sangre de su pecho. Otro hombre apareció de inmediato y recibió una estocada, y otro por la izquierda, al cual Eragon empujó con su escudo contra 3 de sus compañeros, haciéndolos caer al suelo a todos. La reacción de los soldados era lenta y torpe, y así le parecía a Eragon mientras se abría paso entre sus filas lanzas, estocadas con impunidad. Safira apareció en medio de la refriega, a su izquierda, con sus enormes patas y su cola recubierta de púas, barría a los soldados y los lanzaba volando por los aires, mientras que con sus fuertes mandíbulas los apresaba y los desgarraba. A su derecha, Arya se movía con la velocidad de un rayo, y cada golpe de su espada significaba la muerte para uno de los sirvientes del imperio. Eragon dio un giro esquivando 2 lanzas que caían sobre él. En ese momento vio que se acercaba Volgram, el elfo de pelo azulado como la noche, acompañado de los otros 11 elfos encargados de protegerle a él y a Safira. Un poco más lejos, los bardenos habían penetrado en el patio a través del boquete del muro exterior del castillo. Sin embargo, se habían detenido antes de lanzarse al ataque, pues acercarse a Safira resultaba demasiado peligroso. Pero ni la dragona, ni Eragon, ni tampoco los elfos necesitaban ayuda alguna para acabar con los soldados. Durante la pelea, Eragon y Safira se fueron distanciando hasta quedar cada uno en un extremo del patio. A pesar de ello, Eragon no se sentía preocupado, porque sabía que la dragona, aún sin el escudo mágico, era capaz de derrotar a un grupo de 20 o 30 humanos con facilidad. Una lanza impactó contra su escudo, golpeándole el hombro. Eragon se giró hacia el soldado que la había lanzado, un hombre grande y lleno de cicatrices, al que le faltaban los dientes inferiores, y se lanzó a la carrera contra él. Al verlo, el soldado intentó desenvainar una daga que llevaba colgada del cinturón, pero antes de que lo consiguiera, Eragon lo embistió y le clavó el hombro en el esternón con tal fuerza que el tipo retrocedió varios metros y cayó al suelo apretándose el pecho con las 2 manos. En ese momento, una lluvia de flechas se precipitó sobre ellos y mató e hirió a muchos de los soldados. Eragon se alejó un poco y se pertrechó bajo su escudo. Aunque estaba seguro de que su escudo mágico lo protegía, no era bueno mostrarse descuidado. Uno nunca sabía en qué momento un hechicero podría lanzar una flecha encantada, capaz de atravesar su protección mágica. Eragon sonrió con amargura al darse cuenta de que los arqueros habían llegado a la conclusión de que su victoria dependía de que consiguieran matar a Eragon y a los elfos, sin reparar en cuántos de los suyos tuvieran que sacrificar para conseguirlo. Ya es demasiado tarde, pensó, sintiendo una triste satisfacción. Deberíais haber abandonado el imperio cuando todavía teníais la posibilidad de hacerlo. La avalancha de flechas le dio la oportunidad de descansar unos instantes, lo cual agradeció. El ataque contra la ciudad había comenzado al alba, y él y Safira se habían mantenido en la vanguardia desde ese momento. Cuando una lluvia de flechas amainó, Eragon sujetó Brisingr con la mano izquierda, y con la derecha cogió una lanza de los soldados y la apuntó hacia los arqueros que se encontraban a unos 12 metros hacia arriba. Sabía que era difícil lanzar bien si uno no tenía práctica en ello, así que no le pilló por sorpresa ver que fallaba el blanco que se había marcado. Pero sí se sorprendió al ver que la lanza no acertaba a ninguno de los arqueros que se alineaban en las almenas. La lanza pasó por encima de todos ellos y se rompió al impactar contra la pared del fondo del castillo. Al verla, los arqueros prorrumpieron en carcajadas y abucheos, al tiempo que les dirigían gestos ofensivos. De repente, un rápido movimiento a su lado captó su atención.
Giró la cabeza justo a tiempo para ver que Arya tiraba su propia lanza contra los arqueros y atravesaba a dos que se encontraban juntos. Luego señaló a los hombres con su espada y gritó «¡Brisingir!». Inmediatamente, la lanza se encendió en un fuego de color verde esmeralda. Los arqueros se alejaron rápidamente de los cuerpos en llamas, abandonaron las almenas y se apiñaron ante las puertas que conducían a los pisos superiores del castillo. «No es justo», se quejó Eragon. «Yo no puedo pronunciar este hechizo sin que mi espada se encienda como una hoguera». Arya lo miró divertida. La lucha continuó unos minutos más, durante los cuales los soldados se rindieron o intentaron huir. Eragon dejó escapar a los últimos 5 soldados que tenía delante, pues sabía que no podrían llegar muy lejos. Luego, después de inspeccionar rápidamente los cuerpos que había a su alrededor para confirmar que estaban muertos, se giró para examinar el otro lado del patio. Allí, unos cuantos bardenos habían abierto las puertas del muro exterior y estaban empujando un ariete por la calle que conducía al castillo. Otros se encontraban colocando en filas desordenadas delante de la puerta de la torre, dispuestos a entrar en el castillo y a enfrentarse a los soldados que había dentro. Entre ellos se encontraba el primo de Eragon, Roran, dando órdenes al destacamento que tenía bajo sus mando mientras gesticulaba con el martillo que siempre llevaba en la mano. En el extremo más alejado del patio, Saphira se encontraba en medio de los cuerpos de sus víctimas. Todo a su alrededor estaba destrozado. La dragona tenía todo el cuerpo manchado de sangre, y el color rojo contrastaba vívidamente con el azul de alhaja de sus escamas. Levantó la cabeza y soltó un rugido triunfal, tan potente y feroz que ahogó el clamor de la ciudad. Entonces se oyó un ruido de arrastre de cadenas procedente del interior del castillo, seguido por el de la fricción de unos grandes troncos de madera. El sonido llamó la atención de todo el mundo hacia las puertas de la torre, que con un ¡bum! Hueco se abrieron de par en par, liberando una densa nube de humo procedente de las antorchas que había en el interior. Los bardenos empezaron a toser y se cubrieron la nariz y la boca. En algún punto de las profundidades de esa oscuridad retumbaron unos cascos metálicos contra el pavimento de piedra. Al cabo de un instante, un caballo montado por un jinete apareció en el centro de la humareda. Con la mano izquierda, el jinete sujetaba un arma que a Eragon primero le pareció una lanza común, pero pronto se dio cuenta de que estaba hecha de un extraño material de color verde, y de que su hoja de púas tenía un diseño desconocido. Un halo difuso rodeaba la punta de la lanza, y esa luz innatural delataba la presencia de la magia. El jinete tiró de las riendas e hizo que el caballo se colocara mirando hacia Saphira, quien al verlo ya empezaba a desplazar el peso de su cuerpo sobre sus patas traseras, preparándose para lanzar uno de sus terribles y mortales zarpazos con las patas delanteras. Eragon se alarmó seriamente. Ese jinete se mostraba excesivamente seguro de sí mismo, y su lanza era demasiado rara e inquietante. A pesar de que el escudo mágico protegía a Saphira, estuvo seguro de que la dragona corría un peligro mortal. No podré llegar a tiempo hasta ella, pensó. Decidió concentrarse en contactar con la mente de Saphira, pero ésta estaba tan aplicada en su tarea que ni siquiera percibió la presencia de Eragon, y el hecho de entrar en su mente tan abstraída solo le permitió conseguir un contacto superficial con su conciencia. Eragon entonces decidió replegarse mentalmente en sí mismo e intentar recordar unas palabras antiguas con las que componer un sencillo hechizo que hiciera detener en seco al caballo. Era un intento desesperado, pero no sabía si el jinete era un mago ni qué precauciones podía haber tomado en caso de ser atacado con algún encantamiento. Pero Eragon no estaba dispuesto a quedarse sin hacer nada si la vida de Saphira corría algún riesgo. Inhaló y se llenó los pulmones. Se repitió mentalmente la pronunciación correcta de algunos de los sonidos más difíciles del idioma antiguo, y se dispuso a lanzar el hechizo. Sin embargo, los elfos fueron más rápidos que él. Antes de que dijera la primera palabra, oyó que empezaban a entonar suavemente una canción. Sus voces, superponiéndose las unas a las otras, componían una melodía discordante e inquietante. Mae fue lo único que Eragon consiguió decir antes de que la magia de los elfos surtiera efecto. Los pequeños cristales que formaban un mosaico en el suelo justo delante del caballo empezaron a agitarse y a soltarse hasta que se fundieron
y fluyeron como un río. Inmediatamente la tierra se abrió formando una grieta larga y de una profundidad incierta. El caballo relinchó con fuerza y cayó hacia adelante, rompiéndose las patas delanteras, pero mientras el animal se hundía en ese abismo, el jinete levantó el brazo y tiró su brillante lanza contra Safira. La dragona no tenía tiempo de huir, ni tampoco de esquivar la lanza, así que levantó una pata delantera en un intento por desviarla. Pero falló por unos pocos centímetros, y Eragon vio, horrorizado, que se le clavaba en el pecho, justo por debajo de la clavícula. La rabia le nubló la vista. Sin pensarlo, invocó todas las reservas de energía que le quedaban. En su cuerpo, el zafiro engarzado en la empuñadura de su espada, en los 12 diamantes escondidos en el cinturón de velo del sabio que llevaba en la cintura, y en Aren, el anillo élfico que adornaba su mano derecha, preparándose para aniquilar a ese jinete, sin importarle el riesgo que eso pudiera suponer. De repente Volgran saltó por encima de la pata izquierda de Safira y aterrizó encima del jinete, como una pantera que cae sobre un venado, y lo tumbó de costado. El elfo ladeó la cabeza y con un gesto salvaje desgarró con sus blancos y largos dientes el cuello del hombre. En ese momento se oyó un grito de dolor procedente de una de las ventanas que quedaban encima de la entrada de la torre. Y casi al mismo tiempo se produjo una potente explosión que lanzó un sinfín de bloques de piedra sobre los bardenos, rompiendo piernas y costillas como si fueran ramas secas. Eragon no prestó atención a las piedras que caían sobre el patio, y corrió hasta Safira, casi sin darse cuenta de que Arya y sus guardias lo seguían. Unos elfos que se encontraban cerca de la dragona ya se habían reunido a su alrededor y examinaban la lanza que sobresalía de su pecho. ¿Cómo? ¿Está? Eragon estaba tan afectado que no pudo terminar las frases. Deseaba comunicarse mentalmente con Safira, pero mientras pudiera ver algún hechicero enemigo en la zona, no se atrevía a hacerlo por miedo a que sus pensamientos pudieran ser espiados y a que los rivales pudieran dominar su cuerpo. Desde una espera que se hizo interminable, oyó que Wilden, uno de los elfos, decía: «Ya puedes dar las gracias al destino, asesino de sombra». Todos los elfos, excepto Volgran, circunspectos como sacerdotes ante un altar, pusieron las palmas de las manos sobre el pecho de Safira y entonaron una canción que sonó como un susurro del viento entre un bosquecillo de sauces. Cantaron al calor y al crecimiento, al músculo y tendón y a la sangre, así como a otros elementos más arcanos. Safira, con un esfuerzo que debió de ser titánico, aguantó durante todo el ensamblo, pero unos temblores sacudían su cuerpo cada poco. Un hilo de sangre le emanaba del lugar en que tenía la lanza clavada. Volgran se puso al lado de Eragon, y éste lo miró un momento. El elfo tenía el pelo de la barbilla y del cuello manchado de sangre, lo cual hacía que su habitual color azul noche se hubiera vuelto de un negro opaco. ¿Qué ha sido eso?, preguntó Eragon, señalando las llamas que todavía estaban vivas en la ventana de encima del patio. Volgran se lamió los labios un momento dejando al descubierto sus colmillos gatunos antes de responder. En cuanto él murió, pude penetrar en la mente del soldado y a través de ella llegar a la mente del mago que lo estaba ayudando. ¿Mataste al mago? En cierta manera sí. Lo obligué a matarse. En condiciones normales no hubiera recurrido a una estrategia tan teatral y extravagante, pero me sentía exasperado. Eragon dio unos pasos hacia adelante, pero se detuvo en seco al oír que Safira emitía un gemido prolongado y grave. La lanza que tenía clavada en el pecho empezó a desprenderse sin que nadie la tocara. La dragona abrió los ojos con dificultad y tomó aire de forma entrecortada mientras los últimos 15 centímetros de lanza emergían de su cuerpo. La punta de pinchos, con el halo de color esmeralda, cayó al suelo y rebotó en las piedras del pavimento con un sonido que se parecía más al del latón que al del metal. Los elfos dejaron de cantar y apartaron las manos del cuerpo de Safira. Sin esperar más, Eragon corrió a su lado y le acarició el cuello. Deseaba tranquilizarla, decirle lo asustado que se había sentido, unir su mente con la de la dragona. En lugar de eso, se conformó con clavar la mirada en uno de sus ojos azules y brillantes y le preguntó: «¿Estás bien?». Le sonó trivial en comparación con la profundidad de la emoción que sentía. Safira respondió con un guiño de ojo. Luego bajó la cabeza y le acarició el rostro con un suave soplido de aire caliente. Eragon sonrió.
Luego, dirigiéndose a los elfos, les dio las gracias en el idioma antiguo. Eka erun ono, Alfia, Wiol forn tornesa. Los elfos habían colaborado en la sanación, incluida Aria. Asintieron con la cabeza e hicieron rotar las muñecas derechas frente al pecho, en el gesto de respeto propio de los de su raza. Entonces, Eragon se dio cuenta de que la mitad de los elfos que cuidaban de él y de Safira estaban pálidos, débiles y que casi no podían tenerse en pie. Retiraos y descansad, les dijo. Si os quedáis, solo conseguiréis que os maten. Marchaos, es una orden. Eragon notó que los 7 elfos deseaban tener que irse, pero al final respondieron: como desees, asesino de sombra. Se alejaron del patio pasando por encima de los cuerpos y de los escombros. Se los veía nobles y dignos, a pesar de que se encontraban al límite de sus fuerzas. Luego, Eragon fue a reunirse con Arya y con Volcran, que estaban examinando la lanza. Ambos tenían una expresión extraña en el rostro, como si no estuvieran seguros de qué hacer. Eragon se agachó a su lado, con cuidado de no rozar el arma con ninguna parte del cuerpo. Observó las delicadas líneas talladas en la base de la hoja, que le resultaron familiares, aunque no sabía exactamente por qué. El asta, de tono verdoso, que estaba hecha de un material que no era ni madera ni metal, y ese suave destello, que le recordaba a las linternas sin llama que los elfos y los enanos utilizaban para alumbrar sus casas. ¿Creéis que puede ser obra de Galbatorix?, preguntó. Quizá haya decidido que prefiere matarnos a Safira y a mí en lugar de capturarnos. A lo mejor cree que nos hemos convertido en una amenaza para él. Volgran sonrió sin ganas. Yo no me engañaría con ese tipo de fantasías, asesino de sombra. Nosotros no somos más que una pequeña molestia para Galbatorix. Si alguna vez quiere matarnos, a ti o a nosotros, solo tiene que volar en línea recta desde Urubaen y presentar batalla. Caeríamos como hojas secas bajo un viento de invierno. La fuerza de los dragones lo acompaña, y nadie puede resistirse a su poder. Además, Galbatorix no cambia tan fácilmente de objetivo. Quizá esté loco, pero también es astuto y por encima de todo es decidido. Si desea hacerte su esclavo, perseguirá ese objetivo como una obsesión, y nada lo podrá detener, excepto el instinto de supervivencia. En cualquier caso, intervino Arya, esto no es obra de Galbatorix, es obra nuestra. Eragon frunció el ceño. ¿Obra nuestra? Esto no lo han hecho los bardenos. No lo han hecho los bardenos, sino un elfo. Pero Eragon dudó un momento, intentando encontrar una explicación. Pero ningún elfo accedería a trabajar para Galbatorix. Preferirían morir antes que... Galbatorix no ha tenido nada que ver con esto, y aunque no fuera así, no le daría un arma tan rara y poderosa a un hombre que no fuera capaz de protegerla. De entre todas las armas que existen en toda la Gaesia, esta es la que Galbatorix menos desearía que nosotros tuviéramos. ¿Por qué? Volgran, en un tono de voz ligeramente ronroneante, dijo: porque, Eragon, asesino de sombra, esta es una Daut Daert. Y se llama Niernen, la orquídea, añadió Arya. La elfa señaló las líneas talladas en la hoja. Eragon se dio cuenta de que se trataba de una estilización de los signos de escritura élficos, unas formas curvas que se entrelazaban y terminaban en unas puntas largas y afiladas. ¿Una Daut Daret? Arya y Volgran lo miraron, incrédulos, y Eragon se encogió de hombros, avergonzado por su falta de conocimientos. Durante décadas, los elfos jóvenes habían tenido el privilegio de recibir educación con los mayores eruditos de su raza. A Eragon le resultaba frustrante que a él, su tío Garrow, ni siquiera le hubiera enseñado a leer y a escribir, por considerarlo poco importante. Solo aprendí a leer un poco en Eyesmerá. ¿Qué es? ¿Fue forjada durante la caída de los jinetes para ser utilizada contra Galbatorix y los apóstatas? Volgran negó con la cabeza. Niernen es muchísimo más antigua. Las Daerts, explicó Arya, surgieron del miedo y del odio que caracterizaron los últimos años de nuestra guerra contra los dragones. Nuestros herreros y hechiceros más hábiles las fabricaron con materiales que ya no se conocen, las cargaron con unos hechizos cuyas palabras ya no se recuerdan y las bautizaron a las 12
con los nombres de las flores más hermosas. Aunque esa asociación resulta un poco desagradable porque las hicimos con un único objetivo: matar a los dragones. Eragon sintió una gran repulsión al mirar la brillante hoja. ¿Y lo consiguieron? Los que lo presenciaron afirman que la sangre de los dragones caía del cielo como en un chaparrón de verano. Saphira emitió un siseo fuerte y agudo. Eragon le echó un vistazo y vio con el rabillo del ojo que los bardenos continuaban manteniendo su posición delante de la torre del homenaje, esperando a que él y la dragona volvieran a tomar el mando de la ofensiva. Se creía que todas las Dau-Darted habían sido destruidas o que se habían perdido, dijo Volgran. Es evidente que estábamos equivocados. Niernen debió de pasar a manos de la familia Walgrave, y ellos debieron de haberla escondido aquí, en Belatona. Supongo que cuando nosotros traspasamos los muros de la ciudad, a Lord Brown le falló el coraje y ordenó que le trajeran Niernen del arsenal, pensando que así podría deteneros a ti y a Saphira. No me cabe duda de que Galbatorix montaría en cólera si se enterara de que Bardbrun ha intentado matarte. Eragon sabía que era necesario darse prisa, pero su curiosidad no le permitió dejar el tema ahí. Sea o no una Daurdaer, todavía no me has explicado por qué Galbatorix no querría que nosotros la tuviéramos. Señaló la lanza y preguntó: ¿qué hace que Niernen sea más peligrosa que esa lanza de ahí, o incluso que Brice? Se calló al tiempo para no pronunciar el nombre completo, y continuó: que mi espada. Fue Arya quien respondió: no se puede romper de forma normal. El fuego no la puede dañar, y es casi completamente inmune a la magia, tal como tú mismo has visto. Las Daert fueron diseñadas para que no las afectara ningún hechizo que los dragones pudieran lanzarles, y para proteger de la misma forma a quienes les empuñara, lo cual es sobrecogedor conociendo la fuerza, complejidad y naturaleza inesperada de la magia de los dragones. Aunque Galbatorix se haya protegido a sí mismo y a Shruikan con más escudos mágicos que nadie de la Gaesia, es posible que Niernen sea capaz de atravesar esas defensas como si no existieran. Eragon se mostró lleno de júbilo al comprender qué significaba eso. Tenemos que... Pero en ese momento un chillido lo interrumpió. Era un sonido penetrante, cortante, escalofriante, como el del metal al ser frotado contra la roca. Eragon sintió la vibración incluso en los dientes, e inmediatamente se tapó los oídos con ambas manos, haciendo una mueca mientras se giraba para ver si conseguía localizar de dónde procedía. Saphira agitó la cabeza y emitió un gemido de angustia que Eragon oyó a pesar del estruendo. Tuvo que mirar a su alrededor 2 veces, hasta que pudo distinguir una nube de polvo que se levantaba desde el muro de la torre. En él se había abierto una grieta de unos 30 centímetros de ancho, por debajo de la semidestruida ventana de la sala donde Volgran había matado al mago. A pesar de que la intensidad del chillido aumentaba, Eragon se arriesgó a destaparse un oído para poder señalar en dirección a la grieta. ¡Mira!, le gritó a Arya, y ella asintió con la cabeza. Eragon volvió a cubrirse el oído de inmediato. Entonces, inesperadamente, el sonido cesó. El chico esperó un momento antes de bajar ambas manos. Por primera vez en su vida, deseó no tener el oído tan sensible. Al instante, la grieta se abrió más y se alargó hacia abajo, hacia la parte superior de la puerta, rompiendo la piedra del muro como si fuera un rayo y rociando las piedras en el suelo. Todo el castillo pareció gemir, y la parte delantera de la torre, desde la ventana rota hasta la clave del arco de la puerta, empezó a inclinarse hacia adelante. ¡Corred!, gritó Eragon a los bardenos. Sin embargo, los hombres ya se habían dispersado por todo el patio, desesperados por salir de debajo de aquella pared. Eragon dio un paso hacia adelante con todos los músculos del cuerpo en tensión. No veía a Roran por ninguna parte. Por fin lo encontró. Estaba atrapado al final del último grupo de hombres que quedaban delante de la puerta, y les gritaba desaforadamente, pero Eragon no podía oír sus palabras, pues el sonido se perdía en medio de la conmoción. La pared continuaba cediendo hacia adelante, separándose cada vez más del edificio, y unas piedras cayeron encima de Roran. Él perdió el equilibrio y se vio obligado a refugiarse debajo del arco de la puerta. Las miradas de Roran y de Eragon se encontraron un instante.
Eragon vio en sus ojos un miedo y una impotencia rápidamente sustituidas por la resignación, como si su amigo supiera que por mucho que corriera, no consiguiera salvarse a tiempo. Roland sonrió con cierta amargura, y la pared se derrumbó. La avalancha. ¡No! Gritó Eragon al ver que la pared de la torre se derrumbaba con un clamoroso estruendo y enterraba a Roran y a otros 5 bajo una montaña de piedras de 6 metros de alto. Una oscura nube de polvo llenó el patio. Eragon había gritado con tanta fuerza que la voz se le quebró. Notó el sabor metálico de la sangre en la garganta y empezó a toser, doblándose sobre sí mismo. «Baedna», consiguió pronunciar, haciendo un gesto con la mano. La densa nube de polvo gris se abrió emitiendo un sonido como el de la seda al rasgarse. Eragon pudo mirar hacia el centro del patio. Estaba tan preocupado por lo que le había sucedido a Roran que casi no se dio cuenta de la fuerza que había perdido al pronunciar ese hechizo. «No, no, no», decía, «no es posible que haya muerto. No es posible. No es posible. No es posible». Como si el mero hecho de repetirlo hubiera hacerlo realidad. Eragon continuó pronunciando mentalmente la frase, pero cada vez que lo hacía, se trataba menos de una certeza o una esperanza que de una oración elevada a los cielos. Arya y unos cuantos guerreros bardenos se encontraban delante de él, todavía tosiendo y frotándose los ojos con las manos. Muchos de ellos continuaban agachados, como si esperaran una explosión. Otros miraban boquiabiertos la torre destrozada. Las piedras de la pared se habían desparramado por todo el suelo del patio, ocultando el mosaico. 2 habitaciones y media del segundo piso de la torre y una del tercero, la habitación donde el mago había muerto de forma tan violenta, habían quedado expuestas a los elementos. Las estancias y sus muebles se veían sucios y gastados a la luz del sol. En su interior, unos cuantos soldados, armados con ballestas, se apartaban a 4 patas del precipicio ante el cual se habían encontrado de repente, y empujándose y dándose codazos, se precipitaban hacia las puertas para desaparecer en las profundidades de la torre de homenaje. Eragon intentó hacerse una idea de lo que debía de pesar uno solo de los bloques de piedra que habían formado el montón. Debían de ser más de 200 kilos. Si los elfos, Saphira y él trabajaban juntos, seguro que podían levantar las piedras utilizando la magia, pero ese esfuerzo los debilitaría y los dejaría vulnerables. Además, tardarían demasiado tiempo. Por un momento, Eragon pensó en Glaer. El dragón dorado tenía fuerzas más que suficiente para levantar todas las piedras a la vez. Pero en ese momento, la rapidez era un factor esencial, y tardaría demasiado en sacar el Eldurnadi de Glaer. En cualquier caso, Eragon sabía que no conseguiría convencer a Glaer de que hablara con él, y mucho menos de que lo ayudara a rescatar a Ron y a los demás hombres. Entonces recordó la imagen de su primo justo antes de que la avalancha de piedras cayera sobre él, de pie, debajo del arco de la puerta de la torre. De repente, con un sobresalto comprendió lo que tenía que hacer. «¡Saphira! ¡Ayúdalos!», gritó Eragon, al tiempo que tiraban su escudo al suelo y se lanzaba a la carrera. Oyó que a sus espaldas Arya decía algo en el idioma antiguo, una frase corta que podía ser algo así como «¡Esconde esto!». Al instante, vio que la elfa se colaba a su lado y corría con él llevando la espada en la mano, lista para presentar batalla. Al llegar al pie del montón de piedras, Eragon dio un salto tan alto como le fue posible y cayó sobre un pie encima de uno de los bloques, desde donde se impulsó otra vez hacia la siguiente. Así continuó como una cabra que escala la pendiente de un precipicio. No le gustaba poner en peligro la estabilidad de las piedras, pero esa era la manera más rápida de llegar a su destino. Con un último esfuerzo, Eragon saltó al interior del segundo piso y cruzó la estancia corriendo. Abrió la puerta del otro extremo con un empujón tan fuerte que rompió las bisagras, y la puerta salió volando hacia el pasillo con los tablones de madera hechos añicos. Eragon corrió por el pasillo. Su propia respiración le resonaba en los oídos, como si estuviera repentinamente llenos de agua. Eragon redujo la velocidad al ver que se acercaba a una puerta abierta, al otro lado de la cual 5 hombres armados discutían mientras señalaban un mapa. Ninguno de ellos se dio cuenta de la presencia de Eragon, que continuó corriendo. Al girar una esquina, chocó contra un soldado que caminaba en dirección contraria
y se golpeó la frente contra el borde de su escudo. Aturdido y con la visión borrosa, Eragon se sujetó al escudo y los dos recorrieron el pasillo agarrados y forcejeando como dos bailarines borrachos. El soldado, mientras luchaba por mantener el equilibrio, soltó una maldición. «¿Qué te pasa, maldito?», empezó a decir, pero en cuanto vio el rostro de Eragon, abrió los ojos con sorpresa y exclamó: «¡Tú!». Sin esperar, Eragon clavó el puño en el estómago del soldado, justo debajo de las costillas, con tanta fuerza que éste salió volando por los aires y fue a chocar contra el techo. «Yo», asintió Eragon, cuando el soldado cayó al suelo, sin vida. Continuó corriendo por el pasillo. La velocidad de su pulso parecía haberse doblado desde que había entrado en la torre, y se sentía como si el corazón estuviera a punto de estallarle en el pecho. «¿Dónde está?», pensó mientras miraba, frenético, por otra puerta que daba a una habitación vacía. Por fin, al otro extremo de un lúgubre pasillo secundario, vio una escalera de caracol. Se lanzó escaleras abajo saltando los escalones de 5 en 5 en dirección al primer piso, y solamente hizo una pausa para empujar a un sorprendido arquero que le entorpecía el paso. La escalera terminaba en una cámara de techos altos y abovedados que recordaba la catedral de Drasleona. Eragon miró a su alrededor. Escudos, armas y banderines rojos colgados de las paredes. Antorchas sujetas a soportes de hierro forjado. Hogares de chimenea apagados. Largas y oscuras mesas de caballete alineadas a ambos lados de la sala. Y a uno de los extremos de esta, una tarima sobre la que un hombre barbudo y vestido con una túnica se encontraba de pie ante un sillón de respaldo alto. A la derecha, entre él y las puertas que conducían a la entrada de la torre, había un contingente de unos 50 soldados o más. El gesto de sorpresa de los soldados hizo brillar el hilo de oro de sus casacas. «¡Matadle!», ordenó el hombre de la túnica, pero su tono de voz era más de miedo que de mando. «Quien le mate recibirá una tercera parte de mi tesoro, lo prometo». Eragon sintió una profunda frustración al verse entorpecido otra vez. Sacó la espada de su funda, la levantó por encima de la cabeza y gritó: «¡Brisingr!». Inmediatamente, unas furiosas lenguas de fuego azul rodearon el filo de la espada y danzaron hacia la punta. Eragon notó el calor del fuego en la mano, el brazo y un lado de la cara. Entonces bajó la mirada hasta los soldados y gruñó: «¡Fuera!». Los soldados dudaron un instante, pero al final dieron media vuelta y salieron huyendo. Eragon cargó hacia adelante sin hacer caso de los aterrorizados soldados que se habían quedado rezagados y que se encontraban al alcance de la espada llameante. Uno de esos hombres tropezó y cayó delante de él, pero Eragon saltó por encima sin ni siquiera rozarle la borla del yelmo. El aire que levantaba a su paso empujaba las llamas de fuego de la espada hacia atrás, como crines de un caballo galopante. Al llegar a la doble puerta principal de la sala, encogió los hombros y la atravesó como una bala, saliendo a una sala larga y ancha rodeada de unas recámaras repletas de soldados. Engranajes, poleas y otros mecanismos que se utilizaban para subir, bajar las puertas de la torre, y continuó corriendo a toda velocidad hasta un rastrillo que cortaba el paso al lugar en que Roran se encontraba cuando la pared de la torre se había desmoronado. Sin detenerse, cargó contra el rastrillo con todas sus fuerzas, y el hierro se doblegó un poco, pero no consiguió romperlo. Eragon dio un paso atrás vacilante. Se concentró una vez más en canalizar la energía almacenada en el interior de los diamantes de su cinturón, el cinturón de Belot el Sabio, hacia Brisingr, vaciando las piedras preciosas de su valioso contenido, para encender su espada con un fuego de una intensidad casi insoportable. Luego, con un grito levantó el brazo y descargó un golpe de espada contra el rastrillo. Una lluvia de chispas naranjas y amarillas lo roció, agujereando sus guantes y su casaca, y quemándole la piel. Un trozo de hierro derretido le cayó en la punta de la bota. Eragon se lo sacudió con un gesto brusco del tobillo. Dio 3 golpes, y una parte del rastrillo, del tamaño de un hombre, cayó al suelo. Los extremos recién cortados de la reja brillaban con un color blanco incandescente e iluminaban el área con una luz suave. Eragon dejó que las llamas de Brisingr se extinguieran y pasó a través de la abertura que acababa de hacer. Siguió el pasadizo hacia la izquierda, luego hacia la derecha, y de nuevo a la izquierda. Ese pasaje había sido diseñado para hacer más lento el avance de las tropas, que consiguieron acceder a la torre de homenaje. Cuando dobló la última curva,
Eragon vio su objetivo, el vestíbulo, lleno de cascotes. A pesar de su visión de elfo, en esa oscuridad solamente era capaz de distinguir las formas más grandes, puesto el derrumbe había apagado las antorchas de las paredes. Al acercarse, oyó un extraño ruido de algo que se arrastraba, como si un animal torpe se abriera paso entre los cascotes de piedra. «Naina», dijo, y una luz azul iluminó el espacio. Allí, delante de él, y cubierto de tierra, sangre, ceniza y sudor, vio a Roran, que con una mueca terrible luchaba con un soldado entre los cuerpos de dos hombres muertos. El soldado cerró los ojos para protegerse de la inesperada luz, y Roran aprovechó esa distracción para obligarlo a ponerse de rodillas. Entonces cogió la daga de su oponente llevaba en el cinturón y se la clavó en el cuello. El soldado sufrió dos convulsiones y murió. Roran se levantó, resollando. Unas grandes gotas de sangre le caían de los dedos de las manos hasta el suelo. Miró a Eragon con una expresión extrañamente fría y dijo: «Ya era hora de que...». Pero en ese instante su mirada se perdió y se desmayó. Unas sombras en el horizonte. Si quería sujetar a Roran antes de que llegara al suelo, Eragon tenía que soltar Brisingir, lo cual no le gustaba nada. A pesar de ello, abrió la mano y la espada cayó al suelo con un golpe metálico justo en el momento en que Roran aterrizaba en sus brazos. ¿Está mal herido?, preguntó Arya. Eragon se sobresaltó, sorprendido de encontrar a la elfa y a Bolgrand de pie, a su lado. «Creo que no». Dio unas palmaditas en las mejillas de Roran, sacudiéndole el polvo que se le había adherido a la piel. Bajo esa luz cruzada y azulada que el hechizo de Eragon había encendido, Roran parecía demacrado. Una sombra violeta le rodeaba los ojos cerrados y un tono púrpura le apagaba el color de los labios, como si se los hubiera manchado con el jugo de unas moras. «¡Vamos, despierta!». Al cabo de unos segundos, Roran entreabrió los ojos y miró con expresión confusa a Eragon, que sintió un alivio tan grande que fue como si se hubiera sumergido en agua fresca. «Te has quedado inconsciente unos instantes», le explicó. «Ah, ¿está vivo?», le dijo Eragon a Saphira, permitiéndose correr un instante el riesgo a contactar con la dragona. Ella le respondió con gran alegría: «Bien, me quedaré aquí para ayudar a los elfos a apartar las piedras del edificio. Si me necesitas, llámame y encontraré la manera de llegar hasta ti». La cota de malla de Roran tintineó cuando Eragon lo ayudó a ponerse en pie. «¿Y los demás?», preguntó Eragon, señalando el montón de piedras. Roran negó con la cabeza. «¿Estás seguro? Nadie podría sobrevivir ahí abajo. Yo escapé porque los aleros me protegieron. En parte». «¿Y tú? ¿Estás bien?», preguntó Eragon. «¿Qué?». Roran frunció el ceño, desconcertado, como si no le hubiera ocurrido pensar en eso. «Estoy bien. Quizá tenga la muñeca rota, pero nada grave». Eragon dirigió una mirada expresiva a Bolgrand. El rostro del elfo se tensó, mostrando cierto desagrado, pero se inclinó hacia Roran y en voz baja, mientras alargaba la mano hacia el brazo herido del chico, le dijo: «¿Me permites?». Mientras Bolgrand estaba ocupado con Roran, Eragon recogió Brisingir y fue a montar guardia en la entrada, al lado de Arya. Por si acaso, a algunos soldados insensatos se les ocurría organizar un ataque. «Bueno, ya está», dijo Bolgrand, apartándose de Roran. El chico hizo unos gestos de rotación con la muñeca para comprobar cómo reaccionaba en la articulación. Satisfecho, le dio las gracias a Bolgrand. Luego estuvo buscando por entre los escombros hasta que encontró el martillo, y una vez armado, se reajustó la armadura. «Ya he tenido suficiente de este Lord Barum», dijo, mirando hacia afuera, con un tono engañosamente tranquilo. «Creo que hace demasiado tiempo que ocupa esa silla, y deberíamos liberarlo de sus responsabilidades. ¿No estás de acuerdo, Arya?». «Lo estoy», repuso la elfa. «Bueno, pues vamos a buscar a ese viejo idiota y blando. Le daré unos suaves golpecitos con mi martillo, en recuerdo de todos a los que hemos perdido hoy». «Hace unos minutos se encontraba en la sala principal», dijo Eragon, «pero dudo que se haya quedado a esperar a que regresáramos». Roran asintió con la cabeza. «Entonces tendremos que darle caza», repuso, iniciando la marcha. Eragon hizo que se apagara la luz que había generado con el hechizo, y se apresuró tras su primo con Brisingir en la mano. Arya y Bolgrand lo siguieron tan de cerca como les permitía el sinuoso pasillo. La cámara hasta la cual conducía a ese pasillo se encontraba vacía.
al igual que lo estaba la sala principal del castillo, donde solamente quedaba un casco tirado en el suelo, como único testimonio de las decenas de soldados y oficiales que habían estado allí. Mientras pasaban corriendo por delante de un estrado de mármol, Eragon redujo la velocidad para no dejar atrás a Roran. A la izquierda del estrado encontraron una puerta que abrieron de una patada, e iniciaron el ascenso por las escaleras que quedaban al otro lado. Cada vez que llegaban a un rellano, se detenían unos instantes para que Volgran rastreara el piso mentalmente en busca de alguna pista de Lord Barroom y su séquito, pero no encontraba ninguna. Pero cuando llegaban al tercer piso, Eragon oyó una conmoción de pasos, y de repente vio que una multitud de lanzas en ristre se precipitaba hacia ellos, rozando el techo abovedado. Una de las lanzas hirió a Roran en la mejilla y en el muslo derecho, cubriéndole la rodilla de sangre. El chico rugió como un oso herido, y colocándose el escudo a modo de pantalla, cargó contra las lanzas para poder subir los últimos escalones hasta el rellano. Los hombres gritaban frenéticamente. Eragon, que se encontraba justo detrás de Roran, se pasó Brísinger a la mano izquierda y alargó el brazo derecho por el costado del cuerpo de su primo. Agarró con fuerza una de las lanzas y dio un tirón fuerte para arrancarla de quien la estuviera sujetando. La hizo girar rápidamente y la arrojó hacia el centro de los hombres que se apiñaban en el pasillo. Al instante se oyó un grito, y en esa pared de cuerpos se abrió un hueco. Eragon repitió la operación varias veces, y poco a poco el número de soldados se fue reduciendo hasta que Roran consiguió hacer retroceder la masa de soldados. Cuando Roran consiguió subir el último escalón, ya solo quedaban 12 soldados que se dispersaron por el amplio vestíbulo balaustrado, buscando espacio suficiente para disparar sus lanzas. Roran soltó un rugido y se lanzó tras el soldado que tenía más cerca, esquivando la estocada de su enemigo. Atravesó su defensa y le dio un golpe en el yelmo, que resonó como una olla de hierro. Eragon cruzó el vestíbulo a la carrera y cargó contra 2 soldados que se encontraban el uno junto al otro. Los tumbó en el suelo al mismo tiempo y acabó con ellos con un único golpe de Brísinger. Aprovechando el impulso, se agachó para esquivar un hacha que volaba hacia él, girando sobre sí misma, y empujó a un hombre por encima de la barandilla mientras arremetía contra otros 2 que se disponían a destriparlo con sus lanzones. En medio del grupo de soldados, Arya y Volgran avanzaban con la elegancia propia de los elfos, silenciosos y mortíferos, haciendo que el combate pareciera más una artística coreografía que una lucha sórdida y violenta. En medio del entrechocar del metal y del chasquido de huesos rotos y piernas cortadas, los 4 acabaron con el resto de los soldados. Como siempre, el combate había llenado de júbilo a Eragon. Para él era como recibir una estimulante ducha de agua fría que lo dejaba con una sensación de lucidez que ninguna otra actividad le proporcionaba. Roran, por su parte, se inclinó apoyando las manos en las rodillas. Tenía la respiración agitada, como si acabara de llegar al final de una carrera. ¿Me permites?, preguntó Eragon, señalando los cortes que Roran tenía en la mejilla y en el muslo. Antes de contestar, Roran comprobó si la pierna herida podía soportar el peso de su cuerpo. «Puedo esperar. Vamos a buscar a Bartrun primero». Roran encabezó la marcha, y los 4 continuaron la ascensión por la escalera. Por fin, después de unos cuantos minutos más de búsqueda, encontraron a Lord Bartrum, atrincherado en el interior de la habitación superior del torreón que se encontraba más al oeste de la torre del homenaje. Eragon, Arya y Volgran pronunciaron varios hechizos para desmontar las puertas que les cerraban el paso, y las dejaron en un montón a sus espaldas. Al verlos entrar en las estancias, los criados de mayor rango y los guardias que se habían reunido ante Lord Bartrum palidecieron, y algunos incluso empezaron a temblar. Eragon mató a 3 de los guardias, y vio, aliviado, que los demás dejaban los escudos y las armas en el suelo en un gesto de rendición. Cuando todo hubo terminado, Arya se acercó a Lord Bartrum, quien había permanecido en silencio hasta el momento, y le dijo: «¿Y ahora? ¿Vais a ordenar a vuestro ejército que se rinda? Solo quedan unos cuantos, pero todavía podéis salvarles la vida». «No lo haría aunque pudiera», respondió Bartrum, en un tono tan cargado de odio y cinismo que Eragon estuvo a punto de golpearlo. «No haré ninguna concesión contigo, elfa. No voy a entregar a mis hombres a una criatura tan asquerosa e innatural como tú. Es preferible la muerte. Y no creas que me podrás engañar con palabras dulces.
Conozco vuestra alianza con los húrgalos, y confiaría antes en una serpiente que en alguien que comparte el pan con esos monstruos. Arya asintió con la cabeza, cerró los ojos, levantó la mano y la colocó con la palma dirigida hacia el rostro de Bathroom. Los dos permanecieron inmóviles un rato. Eragon contactó con la mente de Bathroom y sintió la lucha de voluntades que se estaba desarrollando entre ellos. Arya se iba abriendo paso a través de las defensas de él para llegar a su conciencia. Tardó un minuto en hacerlo, pero al final obtuvo el control de la mente del hombre, y pudo evocar y examinar todos sus recuerdos hasta que descubrió la naturaleza de sus protecciones mágicas. Entonces, Arya pronunció unas palabras en el idioma antiguo, y envolvió a Badrun en un hechizo que esquivó esas protecciones y que lo sumió en un profundo sueño. ¡Lo ha matado!, gritó uno de los guardias. Los demás prorrumpieron en exclamaciones de miedo y de resentimiento. Mientras Eragon intentaba convencerlos de que no era así, se oyó el sonido de una de las trompetas de los bardenos a lo lejos. Otra trompeta respondió a la primera, esta mucho más cercana, e inmediatamente otra. Acto seguido, llegó un murmullo entrecortado procedente del patio de abajo. A Eragon le parecieron exclamaciones de alegría. Desconcertado, miró a Arya y ambos se dieron la vuelta al mismo tiempo para acercarse a las ventanas de la sala. Al suroeste se encontraba Belatona, una ciudad próspera y una de las más grandes del imperio. Los edificios cercanos al castillo eran unas construcciones impresionantes hechas de piedra y con techos inclinados, mientras que los que se encontraban lejos de la fortaleza habían sido construidos con madera y yeso. Durante el enfrentamiento, varios de los edificios de madera se habían incendiado, y el humo llenaba el cielo con una nube marrón que provocaba escozor en los ojos y en la garganta. Alejado 1,5 kilómetros de la ciudad, y en la misma dirección se levantaba el campamento de los bardenos. Unas largas hileras de tiendas de lana de color gris protegidas tras unas trincheras de estacas. Unos cuantos pabellones de brillantes colores y adornados con banderas y banderines, y cubriendo el suelo, cientos de hombres heridos. Las tiendas destinadas al cuidado de los heridos estaban abarrotadas. Al norte, más allá de los muelles y de los almacenes, se extendía el lago Leona, una enorme masa de agua punteada con la espuma de alguna que otra cresta de ola. En lo alto, una masa de nubes oscuras avanzaba desde el oeste cerniéndose sobre la ciudad y amenazando con envolverla por completo con las ráfagas de lluvia que se desprendían desde su vientre como los flecos de una falda. Unos rayos de luz azulada se filtraban aquí y allá desde lo más profundo de la tormenta, y los truenos sonaban como rugidos de una bestia furiosa. A pesar de todo ello, Eragon no vio nada que explicara el escándalo que le había llamado la atención. Arya y él corrieron hasta la ventana que quedaba directamente encima del patio. Allí, Saphira y los hombres y elfos que trabajaban con ella acababan de apartar todos los bloques de piedra de delante de la torre. Eragon silbó, y cuando la dragona levantó la mirada, le hizo una señal con la mano. Sus enormes comisuras se separaron en una sonrisa que dejó al descubierto todos sus dientes, y una lengua de humo salió por sus fosas nasales y su boca. ¿Qué noticias hay?, gritó Eragon. Uno de los bardenos que se encontraban en los muros del castillo levantó un brazo y señaló hacia el este. ¡Asesino de sombra! ¡Mira! ¡Vienen los hombres gato! ¡Los hombres gato! Eragon sintió un escalofrío helado en la espalda. Miró hacia donde señalaba el hombre, y vio un ejército de figuras oscuras y diminutas que emergía de una ladera a varios kilómetros de distancia, al otro lado del río Gied. Algunas de las figuras avanzaban a 4 patas, otras erguidas. Sin embargo, se encontraban demasiado lejos para distinguir con certeza si se trataba de hombres gato. ¿Es posible?, se sorprendió Arya. No lo sé. Sean lo que sean, lo averiguaremos muy pronto.